Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika, soy la creadora del canal Aprendiendo a Vivir y de la marca Caimán. Y estoy utilizando este espacio para compartirles un poco de mi experiencia, un poco de eso que hemos aprendido en este camino de crecimiento personal, de evolución consciente, bueno, ese camino que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando esa parte, lo mejor de nosotros. Bueno, como siempre en este espacio, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces yo vengo a compartirles esas experiencias que yo vivo en mi día a día. Como he dicho, lo que este cuerpecito realmente ha experimentado. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a contarles un poco de experiencia. Bueno, el día de ayer yo abrí un espacio donde compartimos con otras chicas en la comunidad, que son chicas de diferentes partes del mundo, y compartimos un live donde hablamos temas, lo que se nos ocurra hablar. Y ayer en mi live yo empecé a hablar de ese primer amor en la vida. ¿Qué es ese primer amor en la vida? Y fue supremamente especial, fue muy conmovedor, muy lindo, es donde realmente tú sientes que de una u otra manera esa experiencia, eso lo que tú vives puede ayudarle a otras personas, inclusive esa escucha de nuestras historias, de lo que es nuestras vidas. Bueno, entonces ayer hablando de ese primer amor, mi dinámica era hablar de ese primer amor como colocando ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo les digo acá? Como en el tapete, digámoslo así. Eso que realmente vivimos, que no está escrito en un libro, que no nos lo está contando alguien, simplemente ellas, las participantes, abrieron el libro de su vida y yo ahí como la anfitriona y como la que eh, va teniendo esta experiencia, nos dimos cuenta en cada una de esas historias que ese primer amor de nuestras vidas no es en una pareja, casi siempre lo vemos en una pareja, pero ese primer amor de nuestras vidas es como que es esa forma en la que nosotros aprendimos desde muy chiquitas a sentirnos vistos, a sentirnos escuchados o sostenidos. En ese live nos dimos cuenta que había un patrón muy que identificamos, que es ese vínculo con nuestro Padre, es ese vínculo, ese primer amor que es nuestro Padre. Entonces era increíble o fue increíble cómo cada una contando sus experiencias, esas parejas que llegaban a nuestra vida, era como que ese reflejo de eso que buscamos en nuestros papás y que no, en una ocasión lo recibimos, en otras no lo recibimos y a partir de ahí nosotros nos empezamos a vincular y lo digo también por mi experiencia y por lo que pude comprender el día de ayer escuchando sus historias que a nosotros los seres humanos, hablando en este caso del género femenino, nosotras las mujeres, eh, como ese primer vínculo que tenemos con nuestro papá a veces, casi que la mayoría de las veces, tiene mucho que ver con ese vínculo de pareja. O sea, era increíble. Por ejemplo, tuvimos una chica que admiraba profundamente a su papá y admiraba la relación que ella tenía con pues la relación entre mamá y papá y cómo su relación con su esposo nos da otra información, o- otro que o sea, a partir de ese vínculo que ellos tenían, ella se vinculó con el otro y en otras ocasiones como mi historia, a partir de mi experiencia que yo tuve con mi papá, yo empecé a vincularme en relaciones referentes a una pareja desde ese vacío, desde esa carencia que tenía desde niña. Entonces buscaba en mis parejas mi carencia,
Entonces, como somos coherencia y somos frecuencia, atraemos lo que frecuencialmente se alinea a nosotros, que es esa información y esa creencia que nosotros tenemos. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros estamos buscando en el otro lo que un día no supimos cómo recibir, o sea, cómo recibir eso de papá. Entonces lo buscamos en esas parejas. Entonces fue súper especial, fue muy lindo, y es como esa certeza cuando tú has avanzado en tu crecimiento personal, en soltar, en integrar, en, a ver, lo que yo digo, la vida es una experiencia, nosotros estamos experimentando y esa experiencia es a base de conocimiento. Cuando hay patrones en mi vida que se repiten o en mi linaje o en mi árbol, digámoslo así, y que yo sigo perpetuando eso, que en mí se sigue repitiendo, es como tener esa conciencia de decir, aquí algo no anda bien, aquí algo no anda bien, no es normal que se repita este patrón. Entonces, no se trata de juzgar lo ya vivido, no se trata de ir a señalar a nuestros papás, a condenar a ese papá que no estuvo ahí presente. Cuando yo lo veo desde una cosmología un poco más elevada y cuando entiendo y he aplicado en mí todas esas herramientas que han llegado en mi vida y que he sido coherente para ponerlas en prácticas, cuando entendemos eso, nos volvemos mucho más compasivas y amorosas con nosotros mismos y pasamos de que esa carencia, que sea ese amor de la vida, pasamos nosotros mismos a ser nuestro amor de la vida. Entonces, con lo que yo creo, si tú acá llegaste a experimentarte en esta línea de tiempo y que acordaste ciertas cosas para vivirlas, ciertas experiencias, y que de alguna manera, digámoslo así, de lo que yo creo que es, en algún momento de la existencia yo acordé con ese papá vivir esa situación para volver a mirar hacia mí, hacia adentro. Él era el personaje de mi escena, de mi película o de mi juego, el personaje de mi juego, digámoslo así, donde yo debía de vivir esa experiencia que acordé con él para, la vivo con él, voy teniendo más experiencias en la línea, en esta línea, digámoslo así, en esta línea de tiempo. Voy teniendo más experiencias con ese vínculo, con ese otro, en este caso estamos hablando de pareja. Y al yo no haberlo sanado con papá, lo repito con esa otra persona que viene a mí y si no la repito con esa, la voy repitiendo hasta que llegamos en un momento en nuestra vida donde decimos, esto no va, pero eso va a suceder si así lo acordamos. O sea, yo siento que nosotros venimos aquí con ciertas tareas como para cumplir, digámoslo así, ciertas experiencias para vivir, para que mi alma evolucione y evolucionamos no por el otro, no por leer un libro, no por leerle el libro a otro, no por conocer la historia de otro, no. Yo lo, yo lo aprendo es con mi propia experiencia, con esas herramientas que yo utilicé para integrar, para verlas y comprendo totalmente, yo comprendo totalmente que no todo está escrito, pero esa información está codificada en nosotros mismos, porque no todas las personas vivimos por la misma experiencia. Y a mí me sorprende de manera demasiado genuina y como que una respuesta a la vida, ese grupo que se formó, ese grupo de mujeres donde coherentemente nos unió algo, esas historias tan parecidas, es como yo la viví, yo te cuento mi historia, cómo lo superé, cómo lo estoy haciendo, para que le ayude a la otra y hacia la otra. Y fue como que nos abrazamos en un espacio virtual, nos sostuvimos, lloramos, nos abrazamos, nos identificamos que sí había una herida ahí con la cual nos estábamos vinculando y era esa herida de lo que nosotros esperábamos recibir de ese progenitor, pero que no lo obtuvimos. Unas lo obtuvieron, otras no lo tuvimos, pero aún así esa que lo obtuvo estaba ahí para mostrarnos la otra cara de la moneda,
fue supremamente especial. La verdad que fue algo que lo entendimos muy simple, no lo entendimos como con esa narrativa o eso que no tuviéramos, no, no lo, a ver, ¿cómo les digo? Como que esas instrucciones de uno a uno, pero que no las trato de asimilar en mí, no, esto fue muy simple porque fue real, porque fue humano, porque cada una desde el respeto contó su historia, desde eso que se sentía, a pesar de que fue virtual, fue supremamente especial. Y ahí uno comprende algo como que muy simple, que lo que nosotros, a ver, lo que nosotros entendimos como algo muy simple, que era el amor que se buscaba afuera, empieza cuando aprendemos a mirarnos con ternura nosotros mismos. Y fue súper, súper, súper bonito. La verdad que fue súper bonito. Ese primer amor nos enseña cómo creemos que merecemos ser amados y a veces necesitamos volver ahí para no señalar, sino para comprender. Y fue súper lindo. Esa era la experiencia que yo les quería contar el día de hoy. Esa fue mi experiencia que vivimos ayer en el grupo. Algo que en la mañana yo estaba en mi casa después de mi rutina, de lo que yo hago. Yo dije, bueno, como yo no, yo me programo a compartir en esos espacios, no todos los días, sino cierto día, porque tengo algo muchísimo más por hacer. Entonces yo dije, quisiera hablar, pues desde mi experiencia y desde todo eso que yo he transitado, digámoslo así, ¿quién es ese primer amor? O sea, ¿quién es ese primer amor? Y yo recuerdo que mi primer amor, yo me enamoré de un chico de mi cuadra porque lo admiraba mucho y siempre lo veía pasar y era de esos chicos populares porque jugaba fútbol y físicamente era muy atractivo. Yo en ese entonces era una chica muy tímida, muy tímida. Yo era una chica muy que era mucho hacia adentro, hacia resguardadita. Y él era el sobrino de la esposa de mi tío, entonces compartíamos espacio y yo me enamoré sola, yo escuchaba canciones suspirando por él, pero fue ese amor como digámoslo así platónico, pero que se llegó a hacer realidad. Entonces yo lo miraba, compartíamos espacios y empezó a hacerse mucho más común la interacción y ya nos hicimos novios, pero Dios, nos hicimos novios, él se fue a prestar su servicio militar, yo me quedé acá esperándole y me acuerdo que una noche llegó un amigo de él, del mismo barrio que estaba prestando el servicio militar donde él estaba y él estaba de permiso y fue a mi casa a las 10 de la noche. Yo ya estaba acostada, fue a mi casa a las 10 de la noche, me llamó y me dijo que si podía salir, que él me quería decir algo muy importante y me contó toda la historia, que él tenía otra pareja, que él había embarazado allá donde estaba y que se iba a casar. Dios mío, eso fue impresionante para mí, o sea, fue súper impresionante. Yo me acuerdo que yo lloraba, pero era como si a mí me hubiesen apuñalado el estómago profundo. Y yo me acuerdo que mi mamá me vio tan, ese llanto que es de puro y crudo dolor. Mi mamá me abrazaba y me decía, ya, 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 ya. Ese fue mi primer amor. O sea, lo contemplé, lo admiraba, me parecía súper guapo, yo escuchaba canciones románticas y lo atraía a mis sueños, se hizo realidad y esa fue la manera como terminamos. Después él me buscó, yo fui radical y algo de lo que tengo yo que me caracteriza cuando yo rompo
o se rompe un vínculo de una manera tan abrupta, yo no vuelvo. Y más si tenía dolor, yo no volví. O sea, yo no volví. Ahora grande, simplemente trato de que esos vínculos se vayan de la buena manera y entiendo que para que cada vínculo tiene su historia y cada vínculo tiene su propósito de ser. Hay personas que nos van a acompañar por algo puntual, hay otras que nos van a acompañar por mucho en la vida y hay otras que se van a quedar acompañándome toda la vida. Eso lo entiendo ahora, pero en ese momento yo no lo quería ni ver y fuera que él vivía por mi, por la misma cuadra, o sea, la mamá de él era mi madrina. Entonces, para mí fue supremamente doloroso y fuera que se te derrumba una cantidad de cosas porque yo era su novia, bueno, fue impresionante. Entonces uno ahí ve cómo desde esa carencia, donde uno busca ser recibida, escuchada, sostenida, yo tuve un papá totalmente ausente, mi papá solo fue a verme el día que yo nací y mi mamá, por una historia similar que me pasó a mí, mi mamá se enteró que mi papá estaba saliendo con una amiga de ella, mi mamá no quiso saber tampoco nada de él y mi mamá determinó sacar su embarazo adelante, salir a ella adelante y le dijo a mi papá que yo no era su hija. Por su mismo dolor ella le dijo eso y mi papá desapareció totalmente de mi vida. Mamá me dice que él llegó cuando yo tenía aproximadamente unos 13 o 14 años y la verdad no le recuerdo. Yo no le recuerdo, no sé si mi mente o mi alma por protegerme guardó ese recuerdo y no, y no. Y yo pensaba que en mi experiencia de ir creciendo, de ir aprendiendo, yo tenía que sanar era mi linaje materno y no, también tenemos que un linaje paterno y esa carencia. Entonces, un día yo lo estaba trabajando y yo sentía que como mi papá no estaba presente, yo no tenía necesidad de ir y sanar o ver eso que me estaba causando hasta con esta última pareja que yo tuve algo también demasiado fuerte, pero en ese momento que pasó eso, yo lo único que recordé fue a mi papá. O sea, en ese momento que yo estaba sin estrés, yo lo único que dije, necesito a mi papá. ¿Por qué no estás, papá, aquí para cuidarme, para protegerme? Ahí fue que yo pude ver esa herida, esa necesidad y que ese vínculo con ese otro me estaba llevando era a soltar a mi papá, que el hecho de que mi alma hubiese guardado el recuerdo a mis 14 años de él no era porque, ay, sí, no, no, era porque en ese momento me estaba protegiendo, porque más adelante yo tenía que ir a ese baúl, abrir y soltar a mi papá. Entonces, con todo este conocimiento, era justo para ese momento. Después de esa experiencia con mi última pareja, yo lo que hice fue hacerle una carta a mi papá, porque yo no sé si mi papá vive, porque yo no sé si mi papá, dónde está, no sé. Yo solamente le hice una carta y esa carta se la hizo literalmente desde mi alma, se la hice, donde yo le daba las gracias por haber colocado esa semilla y las gracias porque en algún momento de mi existencia yo lo elegí a él para que fuera mi papá, porque esta experiencia yo la tenía que vivir para ir a mí, adentro. Y le dije que gracias por haber sido tan fielmente cumplido este acuerdo al pie de la letra, porque en cada pareja, en cada mirada, en cada beso, en cada abrazo, yo lo estaba buscando a él. Y fue súper lindo, o sea, lloré impresionante. Hice esa carta, la tengo ahí doblada. Dicen que es necesidad, si puedo la quemo o algo para sanar, pero la tengo ahí como un recordatorio que ya le sané, que ya le sané y que ahora yo no me vinculo desde esas carencias que tuve de niña añorando a mi papá, buscándolo en cada beso, en cada pareja mía. Entonces fue muy lindo y ese espacio ayer con las chicas, con la comunidad, fue supremamente lindo. Yo simplemente a ella las escuché,
las escuché, pero también escuché mi historia cuando las escuchaba a ella y cuando les daba eso que les podía funcionar. Entonces, ese era el mensaje que les tenía para hoy, esa era mi story time de una experiencia que viví ayer. La vida nos está mostrando con cada acto y con cada decisión que tomemos que se puede hacer diferente. Y este es mi caso. Espero que esta historia les, esta experiencia les haya aportado algo y estamos abriendo esos espacios, pero son espacios genuinos y orgánicos, donde simplemente un tema abre una cantidad de posibilidades y de más temas que están llegando a mí, pero mi propósito es sostener desde mi vivencia, sostener desde todo eso que yo soy ahora. Así que muchísimas gracias, gracias por abrir tu casa, gracias por abrir tu espacio y como les he dicho siempre, estamos aprendiendo a vivir. Y este es otro espacio, este es lo que yo le llamo mi boticario, donde creo esencias, aceites esenciales y hoy decidí hacer el video desde esta otra vista. Así que muchísimas gracias y chao, chao.